Vamos a platicar un poco de lo que son las redes neuronales en el marco de esta semana y diremos que pues ciertamente tienen una inspiración biológica a partir de que pues son la unidad básica de información del sistema nervioso de los animales y que tienen un funcionamiento que obedece a la siguiente dinámica. Toman información del medio, la procesan y a partir de esto responden a través de un estímulo eléctrico que es lo que sería su salida. Y estas obviamente pues están interconectadas entre sí. Entonces, bueno, pues eso es algo que ocurre. Para nosotros la representación que vamos a utilizar será el plantearlas como estos pequeños círculos interconectados donde los círculos crema vienen a representar las entradas, los círculos rojos, las salidas, las neuronas de salida en algún momento dado y obviamente los círculos verdes, pues lo que pudieran ser en algún momento dado las neuronas intermedias. Ahora bien, la estructura básica de una neurona es la que se aparece ahí en esta figura y pues vamos partiendo de que al igual que las neuronas biológicas, las neuronas utilizadas en inteligencia artificial van a trabajar procesando información, que es estos términos X1, X2, X3, la van a procesar a través de afectarla por estos valores que van a ser W1, W2 y W3, que son como pesos, y después se van a sumar todos esos productos y se van a ver afectados por una función f. Hecho esto, eh, vamos a obtener la salida de la neurona. A los X se le conoce como el vector de entrada, el vector W, pues el vector de pesos sinápticos. Ahora, aún ya cuando sabemos nosotros que va a haber una acumulación de todos esos productos de las entradas multiplicadas por sus respectivos pesos, va a existir la función de activación, que es esa F que aparece en la figura en el círculo más grande y que va a recibir todos esos productos denominados U para afectarla en una forma muy particular. Entonces, las funciones de activación típicas que se utilizan en la inteligencia artificial, pues son la función log sigmoide, que es esa que tenemos ahí, y igual a 1 entre 1 más e a la menos u, donde u está definida claramente en el término de arriba y tiene esta figura o esta gráfica. Entonces vemos claramente que para valores menores a 5, a menos 5, la salida pues va a permanecer en 0. Y para valores mayores a 5, la salida de la neurona se va a ir a 1. Claro, existen valores intermedios, pues al ser esto una función continua, no está exenta de que existan valores intermedios y eso no está mal ni mucho menos. De igual manera tenemos la tangente hiperbólica que tiene una curva muy parecida a la función log sigmoide y bueno, eso sería lo que se estaría trabajando en algún momento. Ahora, para este primer ejemplo numérico donde nos dan un vector P de P sub 1, P sub 2 y P sub 3, tenemos también pues que hay una afectación por estos Ws, W1, W2 y W3, pero también se agrega otro término que es el W4 y a su vez también esto constituye una entrada que es la entrada de vías o de offset que va a ser 1 si está activado
y sería 0, pues si el offset que hemos considerado es 0. Entonces, estrictamente, el vector P se transforma en esta manera, donde pues claramente vemos que se va a efectuar el producto de 7 por menos 2, eso es menos 14, más 36 es más 22, menos 50, que es el producto de menos 10 por 5, sería menos 28, más 11, menos 17. Eso se va a ver afectado por la función log sigmoide, que claramente, como ya veíamos, pues va a tener un valor muy cercano a 0, ¿verdad? Y bueno, aquí se muestra cómo es que ocurre la implementación de el cálculo de la salida para la red neuronal, perdón, para la neurona del ejemplo anterior, y se ve claramente pues que necesitamos definir una función, en este caso la función log sigmoide, y después ya definimos los arreglos, el arreglo U, el arreglo W, efectuamos el producto punto del vector W por U, luego hacemos la función log sigmoide a ese producto punto y nada, imprimimos la salida, que como ya les anticipaba yo, era un valor muy cercano a 0, en este caso 4.14 aproximadamente por 10 a la menos 8. Ahora bien, vamos hablando de una red neuronal como tal. Entonces, aquí sí ya se vuelve más interesante el asunto porque tenemos, por ejemplo, en este caso, 10 y, bueno, son 15 entradas que se interconectan a 4 neuronas intermedias y estas a su vez sus salidas se interconectan a 2 neuronas de salida para proporcionar obviamente 2 salidas. Entonces, claramente, como ahí se señala, pues tenemos que el flujo de información ocurre de izquierda a derecha. Ahora, en este ejemplo numérico tenemos sí una red neuronal y bueno, pues ciertamente se aprecia que tenemos una forma vectorial para las entradas, matricial para el peso de entrada H y un vector para el vector de pesos de la etapa intermedia a la neurona de salida. Sin embargo, tenemos que efectuar un aumento en el vector U y en el vector X en virtud de que tenemos que contemplar el valor que tiene la entrada de vías. Entonces, a partir de lo que está ahí planteado, ahora sí ya podríamos nosotros efectuar nuestra codificación en Python como se aprecia en el siguiente código. Entonces, muy similar al anterior, solo, como ya habíamos comentado, se agrega una representación matricial en el caso particular de de la matriz H, y también el vector U se plantea como un vector, en este caso columna, y se cambia un poquito ahí la notación, pero el procedimiento es el mismo. Yo los exhorto, jóvenes, a que realicen esta codificación y mañana, antes de la sesión sesión práctica de redes neuronales, pues ustedes puedan decirme cuáles fueron los valores o cuál fue el valor que obtuvieron en la salida Z1. Ahora, en los ejercicios anteriores se ha asumido que la neurona o la red neuronal cuenta con sus pesos definidos y analizamos su salida, pero normalmente esos pesos se ajustan para que puedan predecir la salida deseada en función de ciertas entradas. Entonces la pregunta natural es, ¿cómo es que esos pesos se van a ajustar?
Y la respuesta que van a encontrar ustedes en la literatura es que esto ocurre por entrenamiento. Y el entrenamiento pues tiene al menos 4 etapas, de hecho son 5, que la primera, definir un conjunto de entrenamiento, un conjunto de datos de entrenamiento, luego definir un conjunto de datos de validación, luego ahora sí ya se procede a entrenar la red neuronal con el conjunto de entrenamiento, que al final del día son salidas deseadas de la red, y con algunos valores aleatorios en algún momento dado de los pesos de la red neuronal, podemos nosotros comenzar a entrenar a la red, que vaya ajustando los pesos, y obviamente esto deberá ocurrir siempre y cuando pues, los valores de salida de la red se vayan aproximando al conjunto de entrenamiento. Entonces, al final pues se verifica con los pesos que se hayan obtenido después de una serie de etapas de entrenamiento que hayamos cumplido con el criterio del error que nosotros hayamos propuesto. Y finalmente en este paso 5 pues ya nada más es a manera de una prueba de la red con otro conjunto de datos, el conjunto que definimos en el paso 2, para asegurar que también en ese escenario se cumple con la obtención de las salidas deseadas. Ahora, el entrenamiento de una red neuronal, arreglo de más de una neurona, va a ocurrir de la siguiente forma. Primero, se calcula la salida de la red y se calcula el o los errores de las neuronas de salida. Nuevamente, para poder hacer esto, se parte de que se cuenta con el valor objetivo al que nosotros vamos a llegar o debemos llegar. Se ajustan los pesos de entrada a las neuronas de salida. Y estos son justamente los pesos que tenemos en esta zona de la red que está en la figura. Estos son los que vamos a ajustar. Primero que nada. Posteriormente, hacemos el cálculo del error que nos presentan las neuronas intermedias, en este caso las dos que están a la izquierda, y análogamente se van a ajustar también los pesos de entrada de las neuronas intermedias. Concretamente nos referimos a todos los pesos que interconectan las entradas con cada una de las neuronas, considerando, ¿verdad?, también a la entrada de vías u offset. ¿Ok? Bien, con esto ya tendríamos nosotros en un proceso iterativo una secuencia para poder entrenar a la red. Ahora, vamos a hacerlo para un ejemplo práctico donde tenemos las entradas omega y lambda y las salidas alfa y beta. O ahí en alfa y en beta tenemos dos neuronas. Tenemos una etapa intermedia con la neurona A, la neurona B y la neurona C. Y obviamente tenemos también las entradas. Ojo, la omega y lambda no son neuronas, esas son los puntos de conexión de las entradas de nuestra red. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a revisar el procedimiento de entrenamiento de la red. El primer paso, el paso 0, digamos, sería obtener las salidas. El paso 1, calcular el error, ahí denotado como ese delta subíndice S de las neuronas de salida. En un siguiente momento vamos a cambiar los valores de los pesos de entrada
a las neuronas de salida. En particular me refiero a todos estos pesos que están ahí. Posteriormente vamos a calcular el error, o vector de error, delta subíndice I de las neuronas intermedias. Y luego también vamos a cambiar los pesos de entrada de las neuronas intermedias, que serían todos estos. Y bueno, invariablemente, pues, para que este procedimiento fuera un poquito más claro para ustedes, me gustaría, pues, presentarles, ¿verdad?, cuáles son las expresiones para el cálculo de los errores. En este caso, las primeras que aparecen ahí son el cálculo del error de la neurona alfa y de la neurona beta, y análogamente se van obteniendo cuáles serán los nuevos valores de los diferentes pesos que interconectan, por ejemplo, a la neurona A con la neurona alfa, y así sucesivamente para todos, ¿verdad? O sea, a alfa, la neurona B con alfa, la neurona C con alfa, y la neurona A con beta, B con beta y C con beta. ¿Ok? Entonces ya una vez que tenemos esto, también me es importante comentarles cuál sería la expresión. Bueno, antes de ello tengo que mencionar que la constante eta denomina la razón de aprendizaje y normalmente es igual a 1 y se pone como un parámetro para acelerar o ralentizar el proceso de aprendizaje, que no es otra cosa más que el proceso de la actualización de los pesos. Ahora sí, ahí aparecen cuáles son las expresiones que nos permiten obtener el error de las neuronas intermedias, ¿verdad? No se presentan demostraciones en este caso, meramente es a manera informativa de cómo ocurriría el proceso ya real de entrenamiento de una red neuronal. Ahora sí, ya con expresiones bien definidas. Y bueno, también es claro que aquí presento las expresiones de la actualización de los pesos que interconectan a los puntos de interconexión omega y lambda con las neuronas intermedias A, B y C. ¿Okay? Entonces, de esta manera pudiéramos implementar el entrenamiento de esta red neuronal, y la verdad es que sería un buen ejercicio que lo realizaran ustedes en Python para que pues ya sintieran, se adueñaran del concepto de entrenamiento de una red neuronal. Quizá el único parámetro que sería importante que ustedes consideraran pues sería definir los vectores objetivo, cuáles son los targets, los valores deseados de nuestras neuronas de salida o de nuestras salidas. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí una breve contextualización de lo que son las redes neuronales, las etapas que nos pueden llevar a obtener una red neuronal que nos permita predecir ciertas salidas en función de algunas entradas y dar como un primer antecedente de lo que es la inteligencia artificial aplicada.